Seguramente hemos leído, y si no va a ser la primera vez, este texto, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 31, versículo 6. Qué lindo texto para nosotros, para mí y para ustedes. Sí, 31, 6. Amén. Dice la palabra del Señor: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Amén. Esforzaos y cobrad ánimo. Qué bueno, gloria al Señor. Amén. Y si hay algo que necesitamos las personas es que nos animen permanentemente. De lo que estábamos hablando en esta hora, qué bueno es que lo hacemos animados, con la idea de que esto funcione y tratando de poner lo mejor de nosotros, ¿no? Pero yo quiero hablar un poquito del desánimo en esta mañana, y el desánimo, aunque parezca que no es así, es un tema muy recurrente en las iglesias, en distintas áreas de la vida, ¿no? A veces el desánimo en el trabajo, porque uno trabaja y no ve recompensado el esfuerzo de esa tarea en sus ingresos. A veces el desánimo por la parte, no sé, de gobiernos, donde uno tal vez en su momento ha puesto su esperanza, su expectativa en un determinado gobernante y esto no se dio. Pero en la iglesia del Señor también hay desánimos por momento, hablando de los hermanos de la fe, ¿no? Y una vez leí por ahí que es la causa principal, el desánimo entre los hermanos, por la cual muchos dejan de orar, muchos dejan de leer la palabra, muchos dejan de congregarse, muchos dejan de servir al Señor, muchos dejan de, predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver por qué pueden venir los momentos de desaliento, ¿no? Pero yo creo que a todos nos pasa que por momentos uno está con más expectativas sobre algo y por momentos se pincha un poquito, ¿no? Porque somos seres humanos. Pero el texto nos dice: esfuércense y cobren ánimo. La Real Academia Española define la palabra desánimo como falta de ánimo, ¿Viste? Cuando uno mirá, qué desanimado se lo ve, le estará pasando algo, ¿qué? Bueno, y a veces eso se traslada en el ámbito de la fe. El desánimo es el arma más poderosa que utiliza el diablo, el enemigo de las almas, ¿sí? Para hacer decrecer nuestra fe, la fe de los cristianos. Cuando el enemigo a veces, ¿cómo nos desanima? Nos muestra la realidad. Mirá, vos estás orando por esto y mirá la realidad. Vos estás orando por tu ciudad y mirá lo que pasa. Vos estás orando por tu iglesia y todavía no ves el fruto. Vos estás orando por tu esposo, por tu hijo y todavía estás lejos del Señor. Entonces el enemigo nos quiere mostrar esa realidad, ¿no? Pero la Biblia dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, merma nuestra fe y eso hace que dejemos de creer en el Señor y en sus promesas. Es interesante recordar que Dios le dice a Josué más de 3 veces: esfuérzate y sé valiente. ¿En qué momento de su vida Dios se lo dijo a Josué? Cuando Moisés moría. Moisés murió, ya conocemos la historia, pero la refrescamos, y Josué tenía la enorme responsabilidad de guiar al pueblo del Señor. Y Moisés era, era como... Que mandaba todo. Claro, era como, por ejemplo, ahora viene el Mundial, bueno, lo tenemos a Messi, ¿no? Pero antes, cuando Maradona dejó la 10, nadie se quería poner la 10, porque era el número y era la historia de Maradona. Nadie quería, era lindo liderar, pero nadie quería tener la responsabilidad de Moisés. Sin embargo, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y ese es un mensaje para nosotros también, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a leer un texto de la palabra del Señor en Lucas 22, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Y ahí vamos a leer una de las posibles causas de desánimo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La primera causa de desánimo que podemos encontrar acá y que pueden tener las personas, y por supuesto personas cristianas y no cristianas, pero hablamos de los cristianos ahora, es el cansancio, ¿sí? Pedro estaba ahí expectante de lo que iba a pasar con el Señor. Pedro le había prometido al Señor fidelidad, pero no nos olvidemos que unas horas antes de que esto suceda, Jesús estaba con los discípulos en Getsemaní y Jesús estaba orando toda la noche y ellos se quedaron dormidos porque no aguantaban el cansancio. Y Jesús les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una...? Bueno, en todo este contexto se encuentra Pedro, ¿no? Y qué importante saber es que el cansancio, a veces físico o a veces emocional, puede generar desgano, puede generar desaliento. Por eso es importante saber, como esto que estamos planificando, que si nosotros queremos hacer algo para Dios, tenemos que entregar nuestro esfuerzo físico y mental en las manos del Señor, para que Él nos fortalezca y poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y poder entregar todo aquello que quizás nos está afectando a que podamos hacer las cosas, insisto, de la mejor manera posible. Una de las evidencias entonces acá que vemos es en el desánimo, el cansancio de Pedro. ¿Y qué es lo que hace el cansancio? Bueno, justamente nos hace que perdamos el ánimo, que perdamos el optimismo, que perdamos la esperanza, que perdamos las expectativas. ¿Para qué voy a hacer esto si van a venir 2 o 3? ¿Para qué voy a hacer esto si no va a funcionar? ¿Para qué voy a invitar si siempre invito y nunca vienen? Bueno, seguir haciéndolo porque lo hacemos en el nombre del Señor. Ahora, lo segundo que vemos en esta historia es que los errores cometidos producen desánimo también. De los que estamos acá, ¿quién no se equivocó nunca? A ver. Todos nos hemos equivocado. Y les digo esto para que no es para desanimarnos, ¿no? Y nos vamos a seguir equivocando, porque somos humanos, nos vamos a seguir equivocando, ¿sí? Lo bueno es poner cada paso que damos en la mano del Señor para tratar de equivocarnos lo menos posible, ¿sí? Y más cuando se trata de honrar el nombre de Dios. Pero Pedro niega a Jesús en 3 ocasiones, ¿sí? Ahora, es interesante recordar esto, que luego que esto sucede, ¿qué hace Pedro? Luego que lo niega al Señor, ¿qué es lo primero que hace cuando se aparta? ¿Qué hace? Llora amargamente. ¿Viste que hay llanto de alegría y llanto de tristeza? No es lo mismo llorar cuando se recibe un hijo que llorar, no sé, cuando parte un ser querido, ¿no? Bueno, acá dice que lloró amargamente. Bueno, seguramente, yo me imagino, ¿no? Que... Pedro estuvo con Jesús en todos los momentos. Estuvo cercano a la cruz, Pedro fue el único que caminó un poquito sobre las aguas. Ningún otro discípulo dice la Biblia que caminó sobre las aguas, pero Pedro sí. Pedro fue uno de los discípulos que vio cómo Jesús detuvo el mar y el viento, ¿sí? Pedro fue uno de los discípulos que venía con las redes vacías porque no había pescado nada y Jesús le dijo: boga mar adentro, y vino con... O sea, fue tremendo. Pedro estuvo en la alimentación de los panes, estuvo en los mejores momentos del Señor, en donde el Señor estaba top 10, siempre estuvo, ¿no? Pero en los mejores momentos. Entonces, yo me imagino, ¿no? Y pienso que después que Pedro le negó al Señor, le habrá venido todo eso a la memoria. Sí. Qué bajón, qué tremendo, ¿no? Habrá dicho: ¿cómo pude hacer esto? Y eso lo desanimó. Entonces, los errores que cometemos también nos desaniman. Pero qué bueno saber que Dios está con nosotros y que nos perdona. Porque Pedro también tenía eso de algo de ansiedad, ¿no? Señor, yo te voy a seguir y donde vos me mandes. Yo me río bien, ¿no? De que Pedro, antes que pasara esto: Señor, donde vos me mandé, allá voy a ir. Señor, si hay que cortar el tránsito, si hay que parar el puente, allá voy a estar. Y sin embargo, cuando
vino el momento, ahí está, cuando llegó el momento. Bueno, ahora nosotros tenemos una hermosa oportunidad, el 25 de noviembre. Llega el momento de que trabajemos como equipo, llega el momento de que demos lo mejor para la obra del Señor. Llega el momento de que nos amalgamemos y que nos escuchemos el uno al otro para tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, cuando cometemos errores, todo nos pasa que nos bajoneamos un poquito. Por último, algo que también causa desánimo es la oposición y la persecución. Durante 3 años, 3 y moneditas que los discípulos siguieron a Jesús, fueron perseguidos, fueron criticados. Mirá el pescador, mirá de qué se la da, mirá el otro Tomás, quién se quiere. Mirá, a donde iba Jesús los criticaban. Y si eso lo trasladamos a nosotros, tal vez no somos perseguidos, ¿no? Porque gracias a Dios en este país tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Pero tal vez sí somos criticados permanentemente. Pero mirá dónde vas a ir, pero mirá esa iglesia, pero mirá esos pastores, pero mirá ese hermano. Si yo te contara, ¿viste? Y uno recibe esa información negativa. Y si uno no está bien espiritualmente, viene el desánimo, viene el bajón, viene la desazón. Bueno, un poquito esto pasó, ¿no? Ellos pasaron de estar bien a estar desanimados. Esto sucede a veces con los incrédulos, cuando nos quieren desanimar, pero mirá qué lindo domingo, ¿qué vas a...? O mirá, está por llover, ¿qué vas a ir a la iglesia? ¿Sí? Esto sucede con la familia, no, pero quédate con nosotros. Y esto sucede a veces con los propios hermanos de la fe, cuando se apartan del camino del Señor, que en vez de reconocer que se apartaron, lo que quieren hacer es arrastrar a otros a que sigan el mismo camino. Por eso es una realidad, es muy triste, pero es una realidad, ¿no? Bueno, y por último, ¿cómo vencemos este desánimo? Bueno, acá no vamos a hablar de las constelaciones familiares, nada, ¿no? ¿Cómo vencemos este desánimo? ¿Qué nos dice Dios? Solamente un texto. Yo anoté varios, pero solamente un texto, que lo deben saber de memoria, pero bueno, si no lo leemos. Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Dice, Jesús dijo, vengan a mí, amén, y trabajados, y yo les haré descansar. Aleluya. Entonces, estamos que no damos más, estamos que tiramos la toalla, estamos que colgamos los botines, estamos que nos queremos quedar en casa, estamos que no tenemos ganas de levantarnos. Qué mal que estamos. Bueno, digo yo, me imagino, ¿no? Y en Mateo 11, 28, el Señor dice, vengan a mí. ¿Cuántas veces hemos leído este texto, no? ¿Cuántas veces se lo hemos citado a otra persona? Apropiémonos de decir, vengan a mí, los que están cargados y trabajados. ¿Cómo venimos al Señor? En oración. Oremos de manera individual, pero oremos como iglesia. Oremos de manera individual, pero oremos como iglesia. Una cosa es orar solos y otra cosa es cuando oramos como pueblo de Dios. ¿Cómo venimos al Señor? Como lo que estamos haciendo ahora, a través de la palabra. Leamos la Biblia, conozcamos la Biblia y aprendamos de memoria algunos textos de la palabra del Señor. Yo sé que cuanto más van pasando los años, más nos cuesta memorizar algunas cosas, pero por lo menos algunos textos, incorporémoslo en nuestra vida, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas. Bueno, pero nos va a recordar lo que nosotros hayamos visto anteriormente. Entonces, meditemos en la palabra del Señor. Este texto es para mí, este texto es para fulano, lo tomo. Venid a mí todos los que estéis trabajando. Y una manera de vencer el desánimo es seguir haciendo. Viste que las personas que, yo me considero una persona activa, ¿no? En casa creo que somos así, pero no sé si les ha pasado a ustedes que cuando uno está permanentemente en actividad y para descansar un tiempo se siente raro. Siente como que le falta. El descanso es bueno, es bíblico y es de Dios. Pero ¿viste qué pasa eso? Bueno, en el Señor, hablando de lo espiritual, cuando el enemigo nos quiere desanimar, bueno, entreguemos en las manos al Señor, como dijimos, vengamos al Señor, pero sigamos haciendo. Vamos a hacer un evento, ¿cuántos van a venir? Quizás que tenemos la expectativa que van a venir 100 y vienen 50. 50 y vienen 3, no importa, sigamos haciendo. Porque en la regularidad, en la constancia, está la victoria. Siempre hay mi señora se ríe, ¿no? Es un dicho que a veces no lo pongo, muy pocas veces lo pongo en práctica, ¿no? Tiene que ver con el jardín o con el patio. Hay una leyenda norteamericana, un dicho que dice, si todos los días dedicás 15 minutos a tu patio, jamás vas a ver maleza.
¿Qué quiere decir con esto? Que a veces uno un día se levanta y dice, hoy voy a limpiar los pastos porque están así de alto. Pero si nosotros lo hacemos todos los días, aunque sea un poquitito tiempo, vamos a ver el resultado. Lo mismo es con el servicio al Señor. Si nosotros le servimos a Dios todos los días, tranquilo, aunque sea 5 minutos por día, a la larga vamos a ver el resultado. Amén.